Buenos días, el día de hoy es 1 de octubre y a petición de Karina estamos con Roberto Alejos cubriéndole el trabajo a vos en lo que ella descansa. ¿Por qué nos das las palabras de bienvenida a vos? Bueno, pues, feliz Día del Niño. Hoy se conmemora o se celebra el Día del Niño, el 1 de octubre. Para nosotros que nos conocimos casi niños en la Constituyente es un día, antes de eso, un día especial. Ajá. Sí. Mucho antes que eso ya, pues aquí estamos. Cubriendo a Karina, platicando de todo un poco en esta coyuntura especial por la que está atravesando el país. Le dirán los televidentes, y estos dos siguen hablando todavía después de tantos años. Después de más de 30 años de estar sí, hombre, de figuras públicas. Sí. Pues, ¿qué es lo importante hoy? Bueno, el análisis del día, digámoslo así, es que estamos a 25 días de la segunda vuelta electoral. 24 ya. Y las cosas no se ven claras. No, la gente no se siente en campaña política, no siente que haya motivación, no hay realmente campaña. Del lado de un partido hay cero campaña y del otro lado es una campaña como repetida, como más de lo mismo y algo sosa. Y hay mucha indecisión en la población después de lo que se dio. Y tenemos un Congreso de la República que aprobó... ¿Del cual sos parte? Del cual soy parte, que aprobó una agenda legislativa de 14 temas, una agenda como quedando bien con todo el mundo. Lleva un poquito para... ¿Y cuánto se cubrió esa agenda? La agenda empezó el martes de la semana pasada, en donde se cubrió poco debido al tema... de los 14 puntos, uno. De los 14 puntos, lo que pasa es que hubo que hacer llamado al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia para darle posesión. Se aprobó un préstamo que tampoco estaba previsto. ¿Por qué? Eso me pareció a mí extraño. ¿Por qué tiene el Congreso que darle posesión al nuevo presidente? Si el Congreso tiene que darle posesión al Pleno de la Corte y entre ellos tomar... Sí, digamos que... sobre todo nosotros los constituyentes aprobamos en aquel entonces que el presidente de la Corte se eligiera una sola vez y que durara 5 años. Y ahí ya empieza el problema. Tener que elegir presidente cada año ha venido a politizar la Corte. Y entonces, como en la Constitución lo que se contemplaba era que el Congreso le diera posesión al presidente de la Corte, entonces ahora hay que hacerlo cada año, porque se elige cada año. Por lo menos esta Corte no se tardó, no creó polémica, no se politizó como ha sucedido con las Cortes anteriores. Hablando de la agenda legislativa, el procedimiento otra vez viciado para aprobar en primera y en segunda lectura la ley electoral de partidos políticos. Bueno, no solo... aquí está muy claro que no quieren la ley electoral y de partidos políticos, porque esta agenda tan grandota que se aprobó ahorita por jefes de bloque tiene la tercera lectura de la ley electoral y de partidos políticos hasta el final. Pero ese es el punto. No vamos a llegar a ella. No, mi posición es que en términos constitucionales y en términos legislativos parlamentarios, lectura significa abrir a debate. Sí. No significa estar los diputados sentaditos, que el secretario lea y que después digan si me gustó o no me gustó. Significa primera lectura, hay que abrirla a debate para las primeras modificaciones que haya necesidad de hacer. Sí, y digamos y eso no se ha cumplido, pues. La primera vez lo hicimos público, no habían ni siquiera 105 presentes, mucho menos provocar el debate. En estas dos oportunidades ni siquiera se ha leído, porque es una iniciativa de ley que ya estaba, que es la iniciativa de ley que la Corte mandó de regreso por un mal procedimiento. Y repito, el Congreso entró en un tema de casi preguntarle a cada quien, ¿usted qué quiere? Pues yo quiero la ley de tarjetas de crédito. Entonces ahí está la ley de tarjetas de crédito. ¿Y su partido qué quiere? Yo quiero la ley de crear una comisión de personas desaparecidas, que tiene muchísimos años de estar la iniciativa ahí, no pasa. Pongamos la ley de personas. ¿Y usted qué quiere? La ley de desarrollo rural, porque es una ley que también se ha manejado mucho, se ha venido moviendo y nunca pasa. Pongamos la ley de desarrollo rural. Que yo quiero la de coyotaje, una ley... Bueno, es en términos de lo que es la agenda para este periodo. No, yo me refería específicamente al proceso de aprobación
de la ley electoral de partidos políticos, que está viciada otra vez. Sí. ¿Se lo van a volver a regresar a la Corte Constitucional? No, yo creo que el trámite en el Congreso de la República sí va a aparecer en el diario de sesiones que el presidente diga, se abre a debate. Y nadie debatió. Y nadie debatió. Pero es una falsedad. Se reserva para su trámite siguiente. Y entonces las dos etapas que han pasado han sido así. Se lee, ya ni se lee, porque hubo reformas a la ley orgánica del Congreso después de las reformas constitucionales o a la par de las reformas constitucionales de Ramiro de León Carpio. Y ahí entonces ahora la ley ni siquiera se lee, se pone a discusión en segundo debate de la ley. Es. No habiendo discusión se reserva para su trámite siguiente. Eso entonces, es lo que nos ha dado las reformas tributarias del 2012 la ley de telecomunicaciones y similares, pues. Sí, ese procedimiento. Porque ese procedimiento... hay que empezar por cambiarlo. Hay que cambiar toda la ley orgánica otra vez. Bueno, hemos criticado esas reformas a la Constitución de la República que se dieron en esa oportunidad. Nos dejaron las del 93, que son terribles. Son realmente reformas terribles, pero también se dieron reformas a la ley orgánica que nadie le pone atención, porque esa cantidad de plazas y de asesores es producto de las reformas que se dieron a la ley orgánica en ese entonces. Ese receso parlamentario que tampoco existía, 3 meses donde el Congreso prácticamente... pero es una práctica mundial, eso no hay problema. Pero digamos que aquí... siempre y cuando se llevara a cabo la segunda función del Congreso, que es la fiscalización. Claro, pero no se da. Ese Congreso ni siquiera eligió legalmente las comisiones, porque se elige al presidente de comisión y el presidente de comisión tiene que informar cómo se integra su comisión y ni siquiera ese proceso se cumplió. Y no se cumple con que las comisiones tengan representación de todas las bancadas o por lo menos de la mayoría de bancadas. O sea, la ley orgánica del Congreso es realmente un verdadero problema, ¿verdad? Ahora tenemos problemas con la Comisión de Finanzas. El día de ayer esa comisión era solo Líder y Patriotas, y el día de ayer que se trató de ampliar, antier, no se aprobó la ampliación, pero además los del Partido Patriota renuncian y dejaron solo a los del Partido Líder. Y del Partido Líder están renunciando los 3 que tienen un proceso de antejuicio, que ya les fue quitado el derecho al antejuicio. Total que la comisión que tiene que estudiar el presupuesto es una comisión que prácticamente no existe y que no hay en el Congreso intención de formarla. El Congreso de verdad está pasando por... Bueno, a eso voy. La Comisión de Finanzas no solo está descabezada, sino yo creo que ni siquiera junta quórum legal. No, en estos momentos... Porque solo quedan 7 miembros. Del mismo partido todos. Es irrelevante, pero 7 de 15. Sí, 7 de 15. No es ni siquiera mayoría. No hace... Haría mayoría ellos solitos, ¿verdad? No, son 14, no hace mayoría. No hace mayoría. Tendría que ser 8 de ese tema ¿Y cuál es la estrategia? Y no hay un que se quede el presupuesto actual. No, digamos que la Comisión de Finanzas lo que había anunciado es la reducción del presupuesto. Bajar el presupuesto de los 70 y pico millones a 55 millones aproximadamente, que es lo que se cree que se va a recaudar en el próximo gobierno. Este año van a llegar a 50,000. Sí, porque todo este problema de la línea y la corrupción y todo lo que se ha desatado no ha provocado que haya más recaudación. Ha desmotivado totalmente el pago de impuestos, porque la gente ahora sabe a dónde van a parar sus impuestos, que no es precisamente a la administración. No queremos financiar ni un galón de gasolina. Entonces nadie quiere pagar de la manera en que se están usando. Todo el mundo va a tratar de evadir o de tardarse lo más que le permita la ley en pagar sus impuestos. O sea, no hay una motivación para el pago de impuestos. El Congreso cometimos errores como el hecho de no pedir factura. Entonces, las facturas ahora no sirven. No pedir factura. El hecho de no haber mantenido la planilla del IVA vigente. Claro, entonces ya nadie pide factura por eso, porque no le sirve de nada la factura al no poder presentar una planilla, al no tener necesidad. Pero en términos más allá de lo legislativo, ¿qué significa o que se quede este presupuesto o que no haya presupuesto para el próximo gobierno? Que se quede ese presupuesto grave, un presupuesto totalmente desfinanciado. La Corte Constitucionalidad... Bueno, pero el que está sobre la mesa está peor de desfinanciado. La Corte se voló los 3 impuestos porque habían sido aprobados de manera
ilegal, y entonces eso dejó totalmente desfinanciado el presupuesto actual. Es un presupuesto que tiene muchos problemas, pero el proyecto de presupuesto que está sobre la mesa es un proyecto de presupuesto hecho por los que ya no están en el gobierno, ¿verdad? Para los que tampoco van a llegar. Claro, porque era una especie de alianza, ya era una parte de una transición entre los que salen y los que van a llegar. Se habían puesto de acuerdo en un presupuesto que ahora es un presupuesto inútil, pero que además también desfinanciado. Y entonces tendríamos que caer otra vez en lo que está hundiendo en el país, que son impuestos y deuda. Y mientras sigamos generando más deuda pública o sigamos generando más impuestos, el país va creando ese déficit. Y entonces aquí hay una lucha entre los que no les importa que haya endeudamiento, porque el país todavía tiene capacidad de endeudamiento. O los que quieren el endeudamiento. Para meterlo, o los que quieren el endeudamiento, porque estamos hablando de un endeudamiento interno a través de bonos, que es a parte tasas del 9%. Sí, ¿Quién es el único beneficiario de esto? Ese es un negocio, digamos, que se ha dado producto de las reformas constitucionales de las que hablamos. Del 93, sí, ¿verdad? ¿no? Entonces, es muy atractivo para la banca nacional comprar esos bonos, ¿verdad? Ajá. Porque realmente están a muy buen precio, generan muy buenos intereses. Es más, ya te vas que es mucho más rentable. cuando vos analizás los balances de los bancos, no sé si algún día has tenido la curiosidad de analizar los balances, tanto los mensuales que no coinciden con los anuales. El 50% de los activos del banco son en deuda del Estado. La mitad, 1 de cada 2 pesos, el banco los juega para prestárselo al Estado. Con garantía soberana, por supuesto. Claro, y eso tiene un agravante, y es que todo ese dinero que se le presta al Estado ya no se le puede prestar a la población, de ningún tipo. Bueno, ahí entra también entonces todo ese montón de requisitos fantasmas, de que si vos tenés pisto y te sobra pisto, te prestan un poquito de pisto. Sí. Pero si vos no tenés lo que tenés una buena idea, no tenés cómo llevar a cabo ningún proyecto. Sí. Y eso, digamos, nos podría llevar al tocar el tema de los cooperativistas. ¿Son o no son empresarios? Es un tema una discusión que tuvimos aquí hace unos días con Giovanni Frati. Sí. ¿Qué dice? De que no son empresarios. De que la Corte de Constitucionalidad dictaminó que los cooperativistas no son empresarios y por lo tanto no podían ocupar el lugar en la Junta Monetaria que le habían ganado al CACIF. Sí, digamos, esa siempre ha sido una discusión, porque digamos, en el caso del cooperativismo funciona de una manera totalmente diferente a una empresa privada, y eso hay que admitirlo. Pero genera empleos, genera impuestos indirectos y genera instituciones y acceso al crédito. Sí, y digamos que hay muy pocos bancos que a través de las cooperativas que sirven de garante pueden generar préstamos a los pequeños y medianos empresarios. Entonces, los integrantes de las cooperativas sí son empresarios. Abren su negocio, adquieren un crédito, tienen formación, capacitación, tienen que pagar ese crédito, generan empleo, generan impuestos, pero no es toda la cooperativa en sí, sino cada uno en lo individual que es. Entonces, ¿dónde está la distinción? Si todas las células son empresarias, ¿por qué el cascarón no es considerado empresario? Porque aquí digamos que lo que hay es, y siempre, no solo en este tema, sino que entonces es una lucha de poder, ¿verdad? ¿Quién quiere estar representado en la Junta Monetaria? Entonces conviene, digamos, al sector privado que está representado en la Junta Monetaria, mantener al cooperativismo como un tema no empresarial para que no le pueda pelear esta lucha, es lo que acabas de mencionar, es el problema exacto. Al empresariado normal o tradicional le conviene mantener al cooperativismo, son tus palabras, como no empresario. Sin embargo, si vos sumas la cantidad de empresarios normales y formales tradicionales contra los cooperativistas son 10 veces más. Sí, y digamos que a través de esos pequeños negocios ya se ha comprobado muchas veces, han parado la quiebra de muchos bancos, porque el pequeño empresario pagando su crédito a tiempo, pagando sus intereses y generando todo ese tema, es mucho más fácil que mantenga vivo un banco que los otros bancos que se sostienen con muy pocos clientes. Entonces, cuando esos pocos clientes fallan, también se cae el sistema. Regresando al tema de los balances de los bancos privados,
vos ves que los 35 primeros y mayores deudores significan el 50% de los créditos activos de los bancos. O sea, uno de cada 2 pesos, el banco se lo da al gobierno. Y los otros 25 centavos de los 50 que sobran, se los da a 35 personas, que son las 35 mayores accionistas de cada banco. De cada uno de esos mismos bancos. De cada uno de esos mismos bancos. Ahí es donde Fíjate el que banco... el deudor promedio del Banco Industrial le debe 700 millones al banco en créditos. Una sola empresa. Y eso lo multiplicas por 35. Claro. Y entonces ahí es Y donde... se chuparon todos los recursos del país. Y entonces no va a haber el famoso desarrollo rural si no hay flujo de efectivo, acceso al crédito para poder generar empleo y generar... Y si no hay mercados garantizados. Del país. Eso, no, por ejemplo, el tema de lo que platicábamos también con el otro día. ¿Cuál es la diferencia entre un cooperativista que no paga impuestos, pero sí genera empleos, y un maquilero que no paga impuestos, pero a veces genera empleos? No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Entonces, ¿por qué queremos fomentar una ley maquila que lo que ha traído es, se han perdido el 80% de los empleos? Vos sabés que en el año 2000 la tasa de empleo de las maquilas en Guatemala eran 325,000 empleos. El día de hoy son 80,000. Quiere decir que se desaparecieron 240,000 empleos de los maquileros, teniendo la ley en sus manos. ¿Qué nos garantiza que los 80,000 que quedan no se vayan a desaparecer? Bueno, y además la ley no pasa porque una ley que tenía ese enfoque de provocar que la maquila no se vaya, porque no provoca que venga, porque ya el resto de países de Centroamérica han generado otra serie de incentivos, no de ese tipo, sino de incentivos más de seguridad, de medios de comunicación, de acceso, de mercado. No es solo el tema de tener los beneficios carreteras y puertos fiscales, ahí no sino más. Otro tema. Lo que no ¿verdad? tenemos en Guatemala. Medios de comunicación, ¿verdad? No tenemos cómo sacar de la maquila hacia los puertos el producto, tanto en el tema de las carreteras, que hoy sí tenemos las carreteras, pero todas ¿Y vos viajas por carretera? ¿Viajas por carretera? No, todavía, claro que viajamos por carretera. Pero es impresionante. Quiere decir veras. que la bancada todo se va a comprometer a no pasar la ley maquila. Bueno, la ley maquila nosotros desde un principio nos opusimos al tema porque tiene otro problema. Y lo dijimos muy claro al ministro que abandonó el cargo todavía en tiempos de Otto Pérez. Primero no nos quisieron enseñar la ley como quedó, que fue una táctica también que se ha usado en este Congreso. ¿Cómo va a ser que la ley el Ejecutivo a última hora no les enseña al Legislativo la ley? No. Digamos que el ministro en persona le pedí que nos diera copia de cómo había quedado con todas sus enmiendas. En ese momento pidió que se la mandaran a la bancada, nunca la recibimos, porque no solo es el problema en las maquilas, sino que se metieron una serie de incentivos fiscales y para otras empresas y para otros negocios. Entonces esa ley, centros comerciales donde los maquileros también son los dueños. La ley no va a pasar, es una ley que esa sí no está ni siquiera en la agenda. En discusión. O sea, ese es un tema que ya lo que yo creo es que de emergencia nacional va a pasar a principios del año entrante. Y el problema es con el próximo Congreso, no con este Congreso. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, si este Congreso dio problemas por su forma en que está integrada, no quiero ni pensar en el Congreso que viene. El Congreso que viene es un Congreso donde la bancada mayoritaria, que es líder, se va a sostener con esa disyuntiva si se sostiene o no se sostiene. Pues es importante el tema de... Porque los primeros 11 ya se fueron. Ya se fueron. Incluso vos recibiste a uno de ellos. Este ya era un diputado independiente el que sumamos nosotros a la bancada. Los que no se reeligieron y que tenían la esperanza de tener un cargo en el Ejecutivo. Se les desvaneció. Entonces se perdió esa esperanza de tener un cargo en el Ejecutivo, entonces ahora se independizan. Viendo que logran totalmente independientes, primero desvincularse de la bancada líder y dos,
tratar de manejar ellos por su lado los temas legislativos en un Congreso que lo que le queda es muy poco. Son estos 14 temas que van a pasar en primera, segunda lectura nada más y se va a quedar ahí a medias, y el tema del presupuesto que es en buen chapín un camote, porque dejar el que está sería grave, aprobar el que mandaron también sería grave, y no hay... Eso se parece a la elección presidencial. Sí, estamos en el mismo caso, nos quedamos con lo que tenemos, aprobamos con lo que viene, y no hay, digamos, ahorita un método para crear algo nuevo, para crear un presupuesto realmente nuevo, acorde a lo que es la recaudación tributaria, para evitar el tema de los préstamos, para evitar el tema del endeudamiento Yo le lancé un reto público a los 10 independientes del líder, platicamos el otro día, y les dije, dejen su marca, y lo mismo le hago con vos, dejen su marca. Hay 6 líneas, sin ni siquiera entrar a analizar montos, 6 líneas que deben de eliminarse de cualquier presupuesto de la nación. El primero es los 900 millones de publicidad estatal. Se puede hacer gobierno sin esos 900 millones y nadie se va a dar cuenta de la diferencia. El segundo es la entrega de fertilizantes. El tercero es los 150 millones de seguridad presidencial. Ni Nerón tenía tantos guardaespaldas. 150 millones de seguridad presidencial. ¿Te das cuenta? Son 500,000 quetzales al día en guardaespaldas. Bueno, si sumamos un renglón importantísimo que es vehículos, ¿verdad? Cualquier país que está en quiebra, lo primero que tiene que eliminar es vehículos, porque eso significa no solo el vehículo, se meten a comprar vehículos todavía meses antes de la caída, dijo aquel. O alquilárselos al coche. O alquilar los vehículos, pero eso conlleva servicios, que también se descubrió la corrupción que había en el mantenimiento y servicios de los carros lo que pasa es que ahí sí afectas la movilidad del Estado. Pues, lo que te va a resultar a vos son que los cabezones siguen teniendo sus caravanas de 20 carros, pero el funcionario medio no tiene para el pick-up. El caso de las radiopatrullas. Sí. Tenés radiopatrullas tiradas, la mitad de las radiopatrullas. Radiopatrullas, las ambulancias en los hospitales y en los servicios públicos, y el que de veras tiene que salir a supervisar las obras. No puede salir por falta de combustible. Tiene vehículos en muy mal estado. La corrupción que hay en el mantenimiento de esos vehículos, no tiene para el combustible ni para el mantenimiento de esos temas, digamos, todo ese renglón, mientras dentro de esos 150 millones de quetzales de seguridad presidencial, el rubro que se va en gasolina, en carros blindados, etcétera, etcétera, es un tema enorme. Yo conozco el caso por adentro de una de las familias, de las grandes familias agroindustriales de Guatemala. Ellos son en total, son 32 miembros de la familia. Su presupuesto total de seguridad al año es de $4 millones. Son 32 millones de quetzales. O sea, ponerle 1 millón de quetzales por persona al año, que sigue siendo grosero, realmente exagerado. Pero te imaginas 150 millones para la seguridad presidencial. ¿Qué significa? Es que es inentendible. ¿Cuánto gana un miembro de la seguridad presidencial? 5,000 quetzales mensuales. Quiere decir que hay 25,000 agentes devengando sueldos, salarios, beneficios y comida y dormida a costa de ese presupuesto. Es inentendible. Primero, digamos que otra de las leyes que es urgente, la ley de servicio civil, porque hay, así como hay seguridades que ganan 4,000 quetzales al mes, por decirle algo, hay 20,000 que ganan en el Congreso. 20 y pico mil o 30 y pico mil en el mismo Ejecutivo, digamos, porque no hay un sistema de contratar por realmente por oposición, por meritocracia, por tiempo de servicio, un escalafón, etcétera, etcétera. Eso indiscutiblemente no existe. Entonces ya desde ahí empieza todo ese tema en materia de la seguridad y de cualquier servicio en el Estado. Eso nos toca el tema, ¿verdad?, de fondo, que es la voluntad de servicio público. ¿Cómo andamos con ese tema? No hay, porque los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo. Las personas ahorita andan viendo encuestas a ver qué partido es el que más posibilidades tiene de ganar, y ese partido con más posibilidades de ganar
es el partido donde la gente anda buscando a ver si lo reciben, a ver si apoya, se ponen solitos la playera para después aparecer con la foto a pedir empleo. En el mitin y con la gorra. En el mitin, en la gorra. Bueno, pero estás hablando vos de los niveles inferiores del servicio civil, pero hablemos de los niveles medios para arriba. ¿Cuánta gente llega de veras con la voluntad de servir? No, es que eso se terminó. La cantidad de gente que llega de veras con la voluntad de servir se murió, es muy poca gente. Y eso es lo que ha matado todo lo que es la administración pública, todo el sistema de partidos políticos y todo nuestro sistema democrático colapsado. Precisamente por lo mismo, porque aunque estén en niveles altos, llegan recomendados por alguien, recomendados o a solicitud de un financista de la campaña o enviados por alguien a proteger su sector, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso ha descalabrado realmente la administración. El país de veras es un país colapsado en todo sentido y todo el mundo quiere jalar por su lado con propuestas diferentes y lo que aquí no hay es un verdadero diálogo, que fue lo que hubo en la Asamblea Nacional Constituyente, en un sentarnos a ponernos de acuerdo de qué queríamos para el país. Aquí todo el mundo sigue jalando por su lado, sigue jalando por sus propios Lo que lleva al intereses. tema de, en estas condiciones, ¿sí queríamos elecciones o no Bueno, queríamos? nosotros estuvimos durante mucho tiempo pidiendo el tema de que no eran convenientes las elecciones en este momento, la situación no era la más propicia. Fuimos criticados y quienes más nos criticaron no ganaron. Yo fui también uno de los críticos. A mí no me parecía que tuvieras un candidato presidencial que no quería ser presidente. Sí. Pero la conclusión es, ¿sirvió de algo toda esta 6 meses de agitación social? No, porque al final, digamos, aquí hay un problema. La población salió a las calles a manifestar, a pelear, a decir que no quería elecciones o que quería de alguna manera el tema de la corrupción. Al final fue la CICIG, el Ministerio Público, los que tomaron la medida y pusieron las denuncias para poder cambiar a quienes estaban gobernando. Con plaza o sin plaza, el tema de todos modos se iba a dar de alguna manera. El cambio se dio, se elige un gobierno transitorio, un presidente y un vicepresidente para terminar estos. ¿Y vos crees que todavía 4 meses se va a levantar del reposo Alejandro Maldonado antes del 14 de enero? Bueno, yo ya sufrí lo mismo. No, me refiero a la inacción y la inactividad del gobierno. Lleva 30 días y no se ha empezado a ver claro ni siquiera cuál es el equipo. No le va a dar tiempo, es que ya quedan 3 meses. Por eso voy. Y ahorita está nombrando todavía funcionarios y va a seguir nombrando todavía por los próximos 15 días. No ha tocado un solo gobernador, que es donde está la corrupción fuerte en términos medios, donde ayer precisamente teníamos denuncias de que los gobernadores del oriente del país, en Jutiapa, por ejemplo, estaban pagando, pero seguían pidiendo el 30% y las malas prácticas se siguen dando. O sea, la gente no aprendieron la lección, no han aprendido el tema. Ahora lo que la gente dice es: no hablemos por celular, venite, te quiero hablar en persona. Ahora hablemos por walkie-talkie, así como Diego Eco, hay que hacerlo. Realmente el país sigue en crisis y queremos... La población quiere creer o ver que ya la cosa se calmó. 70% de la población fue a votar, ya como con calma, ya el presidente está preso. En lugares como Sololán, 92%. La vicepresidenta también, ya hay tantos funcionarios, el otro ando viendo, ya todo cambió. Y entonces vamos a votar. Y fueron a votar de una forma irregular, donde se dio una votación que tiene que ser una gran lección para la clase política, porque lo que nos dejó es un desorden de país, partidos que tienen un diputado, 2, 3, o sea, más toda la división que se viene, vamos a tener 17, 18 bancadas distintas en el Congreso de la República, en donde doña Sandra tiene una bancada de cierto número, pues son 30 y pico diputados, le hacen falta 50 diputados para poder tener mayoría. ¿Cuántos de líderes se van a ir para ahí? Y no hay ninguno de los partidos que le pueda dar los 50, o sea que no puede haber una alianza para hacer un cogobierno al estilo europeo, porque la bancada más grande, que es líder de 40 y pico, va a perder una buena parte en el principio, y además son enemigos naturales que no van a ir a hacer cogobierno. De tal ¿Vos manera, crees que va a perder la mitad de diputados?
Yo creo que aquí, tanto líder como patriotas, va a haber una bancada de diputados independientes fuerte. No se van a atrever a trasladarse a otra bancada. Por la crítica popular. Por la crítica popular. Y entonces va a haber muchos diputados independientes, va a haber gente tratando de hacer bancadas independientes para convertirse en bisagra. Lo mismo le va a pasar al Partido Patriota, que quedó descabezado en su dirigencia nacional, ¿verdad? Y no digamos si el ganador fuera Jimmy, 11 diputados. Ahí estamos hablando de, bueno, si el ganador es Jimmy, de 70 diputados para lograr un acuerdo. La expectativa es que muchos se van a ir a esa bancada, o si no, de hecho van a votar con él, como vos dices, para evitar el escarnio público. Pero estamos hablando de 70, cuando ningún partido tiene... va 70 para hacer un proceso legislativo normal. Un proceso legislativo normal de 81 diputados. Pero, o sea, nadie tiene un derecho a enfermarse un solo día de esos 70 o no va a pasar nada. Pero, y si se enferma, tiene que ir a los hospitales nacionales. Tiene que haber obligadamente un diálogo nacional, lo que ha sacado a los grandes países del mundo, el pacto de la Moncloa en España, por decirlo así, el pacto por México, que si no ya hubiera caído Peña Nieto con los problemas tan fuertes que ha tenido. Pero ¿quiénes se sentarían a esa mesa? Además del CACIF, el CUC y el CONIC, pues. Es que todo depende de quién convoque y cómo convoque. Es que este gobierno, que prácticamente ya terminó, nunca convocó. Nunca hubo un intento de diálogo. Nunca, a lo que yo me refiero es, ¿quién de veras representa a la sociedad civil? No, aquí digamos, normalmente los grandes pactos son de las dirigentes nacionales, pero de los grandes políticos, ¿verdad? No de las organizaciones sociales, porque cada organización social... Eso ha sido así tradicionalmente, sí. Pero vimos que en este proceso no se dio así. Es que no se dio nunca el diálogo. No, a lo que me refiero, la convocatoria no se dio por estos líderes tradicionales. Estoy de acuerdo que es muy fácil ponerse de acuerdo en ir a gritar fuera, y es extremadamente difícil ponerse de acuerdo para hacer una sola propuesta en común. Hemos hecho ejercicios donde se invitan a 10, 15 personas de lugares distintos a tratar de ponerse de acuerdo con un tema y no sale nada, ¿verdad? Durante algún tiempo, dentro del programa cívico que tuvimos después de la Asamblea Nacional Constituyente en la primera legislatura, íbamos a las escuelas y en la clase les decíamos que teníamos autorización de la dirección para cambiar el uniforme. No se ponían de acuerdo en el color del uniforme. Y que hubiera una discusión de cómo querían que fuera el nuevo uniforme, y nunca. Los patojos querían que la falda fuera más larga. Claro. Y las perdón, más corta. Más y las patojas más largas. Más larga. Que se podía pantalón, que otros que venían en jeans. Y jamás estuvimos cerca de ponernos de acuerdo en encontrar un nuevo uniforme. Es que esa es la pregunta final. ¿Cuál es el camino para lograr un acuerdo? Es que... Eso es lo que a mí me preocupa, que no hay camino. Ahorita lo que hay es una planicie desierta y cada carreta con su mula. En estos momentos estamos atravesando por una crisis realmente fuerte. No se ve un camino. Gane quien gane, no estamos hablando de una persona que haga un llamado al diálogo y a la negociación. Nadie tiene mandato. Que tenga facilidad también para... Porque no es solo llamar. Yo puedo llamar a 50 personas y provocar más caos, porque provocar un diálogo entre 50 personas que no están de acuerdo, lo que cada quien va a hacer es profundizar en su postura, y vamos a hacer más grande el desacuerdo. Y eso nos pasó, digamos, en el tema de los acuerdos de paz. Aquí los acuerdos de paz empezaron a caminar hasta que el grupo de apoyo o los amigos del proceso hacen que Naciones Unidas nombre un relator primero, y no funciona. Ese relator se tiene que convertir en moderador, después va cambiando hasta que al final es el negociador. Así es. Y encima de todo, este negociador, una vez firmada la paz, se tiene que convertir en alguien que le dé seguimiento a los acuerdos para que se cumplan. Pero aún así, firmados los acuerdos y consensuada la reforma constitucional, no se logra. No se logra. Y digamos, hay que admitir que Minúa, aunque les duela a muchos, digamos, el intento de darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz fracasó, ¿verdad? Y hoy en día seguimos hablando de los acuerdos de paz, ¿verdad? Después de ya pasaron 20 años pues de haberlos firmado, no tiene sentido. La coyuntura es totalmente otra, totalmente diferente, y nunca logramos que esos acuerdos formaran parte de la agenda nacional.
¿verdad? Y aquí ahora la gente habla todavía de revivir el pacto fiscal, o sea, un tema que nunca se logró ejecutar, que nunca se logró hablar, la agenda nacional compartida, el plan Guatemala, los acuerdos para la negociación o no sé qué que le llamaban en tiempo cerrado. O sea, han habido una serie de intentos de diálogo, se llega a un acuerdo y nunca se puede. Pero es bien interesante el tema que estás tocando, porque todos esos grandes acuerdos, porque al final de cuentas sí son grandes acuerdos, dejaron de hacerse ya hace 10 años, desde el tiempo de Berché. No hay nada de nada, pues. Sí. No hay plática, no hay convocatoria. Los encuentros para la actualización, para ser exacto, se llamaban los de Berché, fueron los últimos. Desde ese entonces no hubo una convocatoria para un gran acuerdo nacional y nos hemos ido separando y confrontando. ¿Y qué nos hace creer? Y reviviendo viejos temas. ¿Y qué nos hace creer que sí va a haber esa convocatoria? No, yo no le veo luz al final del túnel ahorita. No veo que ninguno de los dos que vaya a ganar las elecciones vaya a convocar a un diálogo que nos pueda llevar a ese acuerdo. Y si se convoca el diálogo, estoy de acuerdo con vos. ¿Quiénes van a estar en ese diálogo? ¿Qué representación realmente tiene? ¿Quiénes van a estar y cuál es la agenda? En la plaza pasó, porque en la plaza la gente empezó a salir por la renuncia, por la corrupción, y después en una esquina vivan las mujeres y los derechos de la mujer, en otra pedían la reforma agraria, y la chapa de la carnita y la chapa del guacamole. Y entonces cada grupo empezó a pedir por su cuenta y empezaron otros grupos a separarse. Ya los católicos ya nos tocaba llegar a orar en la mañana para no llegar a la hora de la protesta, y ya las iglesias cristianas llegaban en la noche. O sea, se convirtió en un tema que ya no tenía ningún otro camino. Y ese es el grave problema de este país. Seguimos confrontados. ¿Dónde está ¿verdad? el gran convocador? No hay, en estos momentos no hay un gran convocador, no hay alguien que realmente se convierta en un proyecto de unidad en el país. Y eso es lo que más miedo da. ¿Y de qué ¿verdad? sector debería de venir? Pues lo que pasa es que precisamente tenemos a Jimmy Morales en primer lugar porque la gente no quiere que a nadie de ningún sector. Por eso es que ni propaganda hace, no se junta con nadie, las alianzas están haciendo las... Y cuando alguien se quiere juntar con él no lo recibe. Exacto, entonces, porque todo da miedo, porque la población rechaza cualquier cosa ahorita, como que la población estuviera esperando a alguien que aparezca con una varita mágica y va a componer las cosas de la noche a la mañana, y la población realmente... Pero cuando vos hablas de la población, se puede hablar de 3 grandes sectores, que es el guatemalteco cosmopolita, como somos vos y yo, que estamos acostumbrados a vivir en cierto nivel de urbes, con cierto nivel de servicios. Vos y yo no nos hacemos sin agua todos los días, por ejemplo. No nos hacemos sin un carro para poder salir. Pero sin embargo, está el otro lado del guatemalteco, que eso es simplemente una utopía. De vez en cuando tiene agua y tiene que usar el transporte público. Y en medio está toda la diversidad. Cuando vos decís el guatemalteco, ¿a quién te referís? Es que el guatemalteco cosmopolita, como le llamaste, es el que ve la crisis, el que ve que la situación del país no va a ir para atrás ni para adelante, pero a la larga ese guatemalteco se defiende, ¿verdad? De alguna manera encuentra cómo salir adelante, salva su pellejo y su sector. El problema es la gran población que no entiende el problema real por el que estamos pasando, y que por eso es que durante mucho tiempo estuvo engañado ese sector de que tenía que ganar el que le diera la bolsa, el que le ofreciera más fertilizante, el que le diera láminas a última hora porque creía que le iba a dar láminas durante todo el gobierno. O sea, durante muchísimos años todo ese sector, esa masa en términos generales de la población estuvo engañada, porque ahora se da cuenta que realmente ¿cómo les hacemos llegar el mensaje a ellos? No se les hace llegar el mensaje, y por eso es que la población está ahorita totalmente confundida, ¿verdad? Entre votar por Sandra, que representa la política tradicional en este país, con un partido tradicional, o votar por alguien que nunca ha hecho política, que no tiene partido, que no tiene plan de gobierno, que no tiene equipo, como para hacer un borrón y cuenta nueva y probemos. Y es cierto lo que dicen de Jimmy, de los quienes lo rodean. ¿Qué dicen de quién lo rodean? Que son los más cavernícolas de siempre. Bueno, lo que digamos la campaña se ha convertido en estos momentos, es decir, Sandra es la política tradicional
que se presenta con el mismo equipo que hizo gobierno con Álvaro Colón en su mayoría. ¿Eso incluye a tu hermano? No, eso incluye todo lo que ha presentado, digamos, en ese sentido. Ella ha negado que mi hermano esté ahí en todas sus últimas entrevistas, ¿verdad? Lo ha negado, pero digamos que las caras que vemos es ese equipo. O sea, vamos en el tema de Sandra a lo mismo que tuvimos en tiempo Colón con algunas variantes. Personas que no están o que no estamos gobernando en ese tema. Versus el que no tiene nada, el que no presenta nada, el que solo habla de vamos en contra de la corrupción, vamos a manejar con transparencia, y pareciera que ese tema está pegando más. Y ¿verdad? entonces regresamos al tema. La población, ¿cómo le haces llegar el mensaje? Porque el mensaje que está transmitiendo Jimmy es no hay mensaje. Claro. A la población que tiene que tener mensaje, no hay mensaje. Y sin embargo ellos lo están apoyando. Sí. Esa es la paradoja de qué queremos. Sí. Y tenemos, ¿qué? 24 días, ¿sí? Para hacer llegar un mensaje que no existe, ¿verdad? No existe. No vemos del lado de ninguno de los dos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Del lado de Jimmy el mensaje es no hay mensaje. Confíen en que vamos a manejar las cosas con transparencia y en un pleito contra la corrupción. Y en el otro lado es ya me conocen. Jimmy está pidiendo ¿verdad? un salto de Sí. fe. Sí, un salto de fe, un salto al vacío, totalmente. Y Sandra está diciendo ya me conocen, ¿verdad? Y Sandra está pidiendo un salto al vacío. Ya me curé. Ya Ya me reformé. Ya ustedes conocen lo que hice, van a regresar los programas sociales, vamos a regresar con lo mismo que ya tenemos, y ahí es donde la gente va a tener que tomar la decisión, ¿verdad? Y van a ver programas sociales con qué dinero. O a costa de qué. Es que ahí es donde la población cada 4 años sufre ese engaño, porque es mentira que se puedan mantener los programas sociales que se tuvieron antes. La crisis del país es enorme como para poderlos mantener, mucho menos de que se vayan a aumentar los programas sociales. Aquí lo que hay que hacer es buscar la manera de generar productividad, que el guatemalteco se convierta en una persona productiva, pero que a su vez tenga mercado para vender su producto, que ese ¿Qué es el tema, primero? ¿verdad? ¿Tener un mercado que genere demanda o tener la oferta para generar la demanda? Digamos, aquí hay temas simpáticos, ¿verdad? Somos el país número 1 en producción de brócoli, pero el brócoli no tiene mercado en el mundo. Somos el país número 1 en cardamomo. Entonces te preguntaba vos. Y solo los países árabes consumen cardamomo y ya no quieren más. Producimos más que suficiente de lo que se consume en el mundo. Lo que pasa es que ¿verdad? no vemos los otros productores del mundo. La India es normalmente el productor más grande de cardamomo del mundo. Sin embargo, 95% de su producción se queda en India. Guatemala es el único país productor de cardamomo que exporta un 99% de su producción. Por lo tanto, depende de un único mercado. Esto lo que viene a tocar el tema es ¿dónde están los tan cacareados empresarios para fomentar el nuevo mercado del cardamomo? No hay, digamos que... ¿Quiénes son los empresarios exitosos? Los que venden los productos de primera necesidad que la gente necesita. Aquí Con licencia estatal. No necesita. Aquí necesitamos saber qué es lo que el mundo está comprando, ¿sí? Y producir. El mundo está comprando azúcar sí. a 4 centavos de dólar la libra. En Guatemala se está vendiendo a 60 centavos de dólar. ¿Te indicaría algo eso? ¿De qué es lo que el mundo quiere? Claro, y es que el exceso de azúcar que se ha producido en el mundo ha bajado el costo del azúcar, y entonces para proteger al azucarero se protege el precio del azúcar en el ¿Y en por el qué hay país, que proteger al ¿verdad? azucarero? Porque el azucarero genera empleo. Pero genera ¿verdad? empleo Y genera mal impuestos. pagado. Entonces lo que hay es ese colapso que hay como país, ¿verdad? Donde producimos lo que el mundo no nos quiere comprar, ¿verdad? Deberíamos de producir lo que consumimos nosotros primero, como la India. Analiza el caso del azúcar, que el azúcar incluye tanto la plantación de caña como el ingenio y todos sus derivados. Los ingenios de azúcar están produciendo azúcar que en el mundo está extremadamente barata, pero en Guatemala está extremadamente cara. Están produciendo etanol, que su mercado está colapsando por la tecnología nueva del fracking
y de la técnica hidráulica para sacar petróleo de las arenas. El etanol ya no es una alternativa. Y tercero, están produciendo energía con desechos, con que se llama la biomasa, que es la energía más cara, menos eficiente y más contaminante. ¿De qué nos sirve una industria que haga todo eso? Bueno, es que en este país hay que reevaluar todo el país en términos generales, ¿verdad? Porque no solo es en el tema del azúcar, sino en la mayoría de los productos que estamos produciendo, cosas que el mundo no compra, estamos produciendo a costos más elevados de lo que el mercado producimos está algo comprando, que el mundo sí compra, ¿verdad? Que son cerebros y mano de obra. Claro, ¿verdad? Nuestra mayor exportación es gente. Estamos exportando los patojos brillantes que tuvieron la oportunidad de educarse a nivel mundial, no regresan a Guatemala. Y los patojos que no pudieron educarse se están yendo a Los Ángeles. Claro. ¿Cuál es el futuro ante esa perspectiva? No, el país está en una crisis terrible y de verdad estas elecciones no son la solución, ¿verdad? No importa quién gane, el país se va a mantener en esa crisis, esa expectativa que se creó de salir a votar el 70% de la población, votar por esa forma en que se votó es solo reflejo de lo harto que la población está de la clase política, pero no es la solución al verdadero problema del país. Y aquí hay que extender la luz roja, porque el verdadero problema del país, que es tener un país confrontado y un país donde cada quien jala por su lado. ¿Cómo fue que empezaste el programa? Es decir, cada carreta con su mula. Cada carreta con su mula, jalando cada quien para su lado, defendiéndose a su manera, de la manera en que pueda, en un desorden terrible que no va a generar más impuestos, que no va a generar más empleo, que no nos va a sacar de la crisis económica y mucho menos nos va a dar plata para tener un presupuesto de 70,000 millones. Bueno, entonces yo creo que nos aplaudimos mutuamente. No somos muy positivos el día de hoy, pero la población de verdad tiene que pensar en que aquí el diálogo y la negociación, que empieza en casa, es lo primero que tenemos que trabajar. Bueno, vas a dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Tenemos todos. Todos. Gracias, Roberto. Tranquiles, seguimos viendo. Platicando aquí en Diálogo sin moderador.